Bienvenido a esta exploración detallada de una de las entidades más influyentes del mundo financiero, Morgan Chase. En esta narración, profundizaremos en su fascinante viaje, encapsulando las raíces de su existencia desde sus inicios en 1799 hasta que se desmoronó hasta convertirse en el colosal baluarte de las finanzas globales que es hoy. Desentrañamos el hilo de su creación, marcado por el crecimiento, las fusiones y la consolidación, redefiniendo cada paso los contornos de las operaciones financieras. Nuestra odisea comienza en 1799, una época significativamente diferente a la actual, donde se sentaron las bases de un imperio financiero. Aaron Burr, un político formidable, sembró las semillas al fundar el Bank of the Manhattan Company en Nueva York. Esta institución, que más tarde se conocería como Chase Bank, fue la plataforma de lanzamiento de una serie de empresas que finalmente se fusionarían para formar Morgan Chase. Pasando las páginas de la historia para echar un vistazo a 1877, encontramos otro capítulo esencial en nuestro viaje para desentrañar Morgan Chase. El Chase National Bank se estableció este año, y se convirtió en uno de los pilares bancarios más vitales de los Estados Unidos. Con un tremendo crecimiento e influencia, Chase National Bank dio forma a la trayectoria de las finanzas estadounidenses con sus prácticas innovadoras y movimientos estratégicos. Unas décadas después, precisamente en 1955, un hito marcó la historia de Morgan Chase. Chase National Bank se fusionó con The Manhattan Company, que resultó ser el precursor institucional de Morgan Chase, formando el Chase Manhattan Bank. Esta unión supuso una importante consolidación de recursos, y una ampliación de la esfera de influencia del banco. Paralelamente a estos acontecimientos, en 1871, una luminaria de las finanzas, J.P. Morgan se aventuró en un reino que dejaría una huella indeleble en el mundo financiero. Fundó J.P. Morgan & Co., una firma reconocida por financiar importantes corporaciones y empresas industriales. Esto marcó la era de las finanzas industriales, y estableció a Morgan como una fuerza a tener en cuenta. Las repercusiones de las innovadoras estrategias financieras de Morgan se sintieron en 1901 cuando diseñó la creación de la gigantesca United States Steel Corporation. Este establecimiento trascendió los umbrales financieros anteriores, y se convirtió en la primera empresa en superar una valoración de $1.000 millones, un paso monumental para la acumulación industrial y los servicios financieros. Al recopilar estos hilos de la historia, navegamos hasta la década de 1990, cuando la industria financiera se encontraba al borde de cambios significativos. En 1996, Chemical Bank ejecutó una maniobra crucial al adquirir Chase Manhattan Bank y adoptar la venerada marca Chase. Esta transición marcó un paso hacia un centro financiero más integrado, un preludio de la entidad unida que conocemos como Morgan Chase. En diciembre de 2000 se realineó nuevamente el curso de la historia financiera. Chase Manhattan Bank finalizó la adquisición de J.P. Morgan & Co., uniendo el legado bancario y la fortaleza comercial de Chase con el potencial latente de banca de inversión de J.P. Morgan. Así, Morgan Chase & Co. surgió como un titán financiero versátil, que combinaba lo mejor de ambos mundos. Los dolores de parto derivados de la fusión de estas poderosas entidades dieron paso a un coloso financiero. Morgan Chase & Co. adoptó un enfoque amplio, atendió a clientes corporativos, gobiernos, instituciones financieras e individuos de alto patrimonio neto, y se sumergió en diferentes servicios de gestión de activos, mercados y banca de inversión. A medida que el viejo siglo cedió ante el nuevo, Morgan Chase & Co. avanzó asertivamente hacia el siglo XXI, aceptando los desafíos y oportunidades de un panorama financiero en evolución. Con un mayor enfoque en el servicio al cliente y la innovación digital, Morgan Chase trabajó continuamente para implementar tecnología de vanguardia para brindar servicios financieros incomparables. En medio de esta transformación incesante, Morgan Chase continuó siendo líder del mercado en varias disciplinas: banca, mercados e inversiones. La institución mostró una notable resiliencia frente a las adversidades, reforzando su compromiso de impulsar el crecimiento económico de las personas, las empresas y las comunidades. Ampliando su presencia global, Morgan Chase marcó su presencia en muchos centros financieros internacionales, fortaleciendo su compromiso con el mundo interconectado de las finanzas. Las operaciones de la institución no solo crecieron en alcance y escala, sino que también fomentaron una tradición de gestión, con un enfoque en finanzas sostenibles y prácticas comerciales responsables. Los años siguientes vieron la evolución de Morgan Chase desde un banco con un conjunto diverso de negocios a una red de empresas que comparten un propósito común: permitir el progreso y ayudar a impulsar un futuro equitativo y sostenible. El legado perdurable de Morgan Chase sigue profundamente arraigado en las comunidades a las que sirve, impulsando un cambio significativo. Cada título dentro de Morgan Chase, incluido su banco de inversión, negocio de banca comunitaria y de consumo, banca comercial y líneas de negocio de gestión de activos y patrimonio, desempeña un papel fundamental. Esta congregación de empresas bajo una marca distinguida simboliza la búsqueda incesante de la innovación y el espíritu emprendedor, personificando la visión de sus pioneros. A lo largo de los años, la amalgama de profesionales bajo el paraguas de Morgan Chase ha encarnado el carácter de la institución, resiliente, ingeniosa e inquebrantablemente comprometida con el servicio al cliente.
La diversidad de pensamiento y experiencia dentro de la organización sigue siendo uno de sus activos más fuertes, impulsándola hacia el logro sostenido y la excelencia. Un hilo narrativo importante que se ha mantenido constante en el gran tapiz de la historia de JPMorgan Chase es la filantropía. La organización ha apoyado constantemente iniciativas dirigidas a las comunidades locales, la educación y programas dedicados a impulsar el crecimiento inclusivo. Este compromiso con el bienestar social resalta su espíritu de hacer el bien haciendo el bien. Al analizar esta extensa historia, la historia de JPMorgan Chase se convierte en un testimonio evidente del mundo del crecimiento de la envergadura, las consolidaciones y el papel fundamental desempeñado por los principales visionarios. Un tema destacado que surge es el viaje de lo local a lo global, reflejando el desarrollo orgánico observado en el desarrollo de las principales instituciones financieras. La línea de tiempo de JPMorgan Chase es emblemática de una industria estrictamente regida por regulaciones y responsabilidad. Con surcos que se adentran profundamente en el tejido de la gobernanza financiera, la institución ha ilustrado un comportamiento ferviente para defender las mejores prácticas comerciales, estableciendo formidables puntos de referencia a lo largo del camino. Las instituciones financieras y sus historias desentrañan motivos únicos que reflejan el panorama sociopolítico-económico presente en el momento de su creación y crecimiento. La historia en la que nos embarcamos desentraña un tapiz vibrante entrelazado con elementos de innovación, resiliencia, crecimiento, adaptabilidad y compromiso inquebrantable, ofreciendo información valiosa sobre la dinámica de las finanzas globales. Avanzamos rápidamente hasta el día de hoy, cuando JPMorgan Chase, que tiene 6 de los bancos estadounidenses más grandes por activos totales en 2021, continúa redefiniendo los servicios financieros en todo el mundo. Maniobra meticulosamente los paisajes de los mercados financieros, la inversión y el crecimiento sostenible, trazando futuros anclados en principios atemporales de confiabilidad, integridad e innovación. El viaje de JPMorgan Chase desde la concepción hasta su estado actual es una confluencia de diversos elementos, innovaciones en finanzas, cambios económicos globales, fusiones monumentales y visiones individuales. La historia de la organización no es solo un testimonio de su continua búsqueda de avances, sino también un reflejo de la narrativa social y económica más amplia de nuestros tiempos. La gran narrativa de JPMorgan Chase llega a una pausa dramática, que de ninguna manera sugiere un final, sino más bien un intermedio en el que continúa dando forma, y redefiniendo los principios sobre los que se construirá el futuro financiero mundial. Mientras esperamos los capítulos que se desarrollarán aún por venir, una cosa es segura, la historia de JPMorgan Chase es un testimonio de la innovación humana, y el progreso en el mundo de las finanzas. Este viaje entrelazado dice mucho no solo de JPMorgan Chase, sino del glorioso tapiz de transformaciones en la esfera financiera. Es un testimonio de la interconexión de las economías globales, el poder de las colaboraciones estratégicas, y el potencial histórico que aportan los visionarios. Es una historia de crecimiento, evolución, reinvención y, sobre todo, de profundo impacto. Al finalizar nuestra narración, reflexionamos sobre la metamorfosis de una ciudad que alguna vez tuvo pisos de comercio de viviendas y que ahora impulsa un mercado digital. Es aquí donde se encuentra JPMorgan Chase, un faro de las finanzas, liderando un cambio tectónico en el mundo del dinero con cada transacción, con cada pulso codificado de un mercado. No reside solo en edificios de acero y vidrio, sino en la base de la sociedad, conectividad, integridad y progreso. Para poner fin a este discurso exhaustivo, el papel de JPMorgan Chase, una amalgama de ricos legados históricos, no consiste solo en dar forma a las finanzas globales, sino también en diseñar la vida de las personas. En cada préstamo, inversión y asesoramiento financiero otorgado, en cada avance tecnológico que simplifica las transacciones, existe la promesa de que los servicios financieros seguirán empoderando y mejorando vidas. Entonces, la historia de JPMorgan Chase no es solo una historia de crecimiento, expansión y control, sino una historia de personas, sus sueños y su extraordinaria capacidad para convertir esos sueños en realidad. Como uno entre la multitud, pinta un cuadro y susurra una historia silenciosa sobre el mundo y hacia dónde se dirige. Cuando termina nuestra narración, nos deja con el fantasma de Aaron Burr, con la imagen de J.P. Morgan, con el espíritu de la multitud de profesionales trabajadores que han dejado el legado de JPMorgan Chase. Estas presencias que evoca nuestro relato, en su ausencia material, refuerzan el testimonio último del potencial y el progreso humano que es JPMorgan Chase. El viaje de JPMorgan Chase, como el de cualquier institución importante, puede verse como una serie de desafíos, oportunidades, triunfos y fracasos, hitos en el camino hacia viejos sueños ambiciosos. Corresponde al amplio equipo de profesionales y líderes de JPMorgan Chase seguir contribuyendo a esta rica, dinámica y animada historia. La historia de JPMorgan Chase no es solo una historia de la industria financiera, es una historia para todas las edades, sobre el cambio y la adaptación, sobre el poder de los sueños y la visión, un faro para las empresas aspirantes, un testimonio de las fusiones corporativas, una caja de resonancia para la innovación y un estímulo para la elevación social. Al llegar al final de este viaje, la resonancia de este cuento narra una pregunta que encarna el tema de JPMorgan Chase. ¿Qué sigue?
La historia de esta institución, entrelazada con la evolución humana, la prosperidad económica y el crecimiento social, resuena con la promesa de un futuro ilimitado, fuerte y vibrante. Entonces, podemos tomarnos un descanso, pero la historia de JP Morgan Chase continúa. Se encuentra no solo en los sagrados abismos de Wall Street sino también en los bulliciosos centros comerciales de las metrópolis globales, no solo en hojas de cálculo y plataformas comerciales, sino también en los sueños y realidades de las personas. En este sentido, la historia continúa y nosotros, como sus actores, debemos desempeñar nuestro papel en el desarrollo de su narrativa. Así concluimos nuestro viaje a través de la apasionante historia de JP Morgan Chase. Desde la humilde creación del Bank of the Manhattan Company en 1799, hemos visto a esta corporación multinacional crecer a pasos agigantados hasta convertirse en la institución financiera más grande de los Estados Unidos y, de hecho, del mundo. Arraigado en una rica herencia e impulsado por un incansable espíritu de innovación, Morgan Chase continúa a la vanguardia de las finanzas globales, dando forma al mundo que conocemos. A medida que la narración llega a su fin, es esencial subrayar el hecho de que este relato es más que una simple crónica de acontecimientos. Simboliza el espíritu de la empresa humana, la verdadera definición de jugar para ganar, en el nicho de los casinos globales y la búsqueda de la excelencia, y la devoción por elevar a las comunidades. La historia de JP Morgan Chase encarna el crecimiento y la transformación, no solo dentro de sus muros, sino también a través de las costas globales. Antes de despedirnos, nos gustaría recordarles que esta no es la conclusión del cuento. La saga del crecimiento y la transformación de JP Morgan Chase continúa, impulsada por el poder del dinamismo, y la promesa de un futuro financiero más brillante e interconectado. Nuestra exploración termina aquí, pero la evolución de JP Morgan Chase, haciéndose eco de los ritmos de la orquesta financiera global, continúa. Cerramos nuestro relato exhaustivo de JP Morgan Chase con una sensación de satisfacción y anticipación. Hemos sido testigos de la formación de puentes entre el pasado y el futuro, desde lo local hasta lo global, desde el emprendimiento estadounidense hasta un mundo interconectado de servicios financieros. Hemos sido testigos de la metamorfosis de una multitud de fuerzas en una entidad poderosa, Morgan Chase, una exhibición de excelencia financiera y cronista de un mundo en continua evolución.